Hola a todos, hoy vamos a desglosar una idea, una metáfora en realidad que es potentísima para entender nuestra relación actual con la inteligencia artificial. Todo esto viene de un texto que se llama La IA como trompeta del verbo. A ver, para arrancar, el texto nos propone un ejercicio de imaginación. Pensemos en una ciudad enorme, de noche, y en cada esquina, en cada plaza, hay altavoces que no paran de hablar, nunca. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sale todo eso que dicen? Bueno, imaginemos que por debajo de la ciudad corre un río de datos. Ahí va todo, bibliotecas enteras, conversaciones, todos los textos que se puedan imaginar. Es un flujo constante, inagotable de información. Y bueno, resulta que en esta ciudad, entre todos esos altavoces, hay uno que es distinto. Es un modelo de lenguaje grande, un LLM. Vamos, es el cerebro de herramientas como ChatGPT. Y aquí viene lo raro, ¿no? Este altavoz no tiene ni corazón ni pulmones, pero habla. No ha vivido nada, no ha sentido el sol o la lluvia, pero describe el mundo con un detalle increíble. Y se presenta como un ayudante, casi como un amigo. Y esto nos lleva directo a la pregunta central de todo este análisis. La pregunta del millón. Todos estos altavoces, todas estas inteligencias artificiales, ¿qué están haciendo realmente? ¿Están amplificando un sentido, un significado de verdad? ¿O solo están generando más y más y más ruido en un mundo que ya de por sí es bastante ruidoso? Ok, vamos a la primera parte. Desarmemos esta metáfora que es el corazón de todo. La IA como trompeta del verbo. ¿Qué es la trompeta y qué es el verbo en esta historia? Vamos a verlo. Es bastante sencillo cuando lo vemos así. Por un lado, la trompeta. ¿Qué es una trompeta? Es un amplificador. Es el instrumento que hace que algo se escuche fuerte y claro, que llegue a todos. Pero claro, una trompeta mal usada, pues, solo hace ruido. Y por el otro lado, tenemos el verbo. Y aquí verbo no es solo la palabra, sino el sentido profundo, la coherencia, el mensaje con estructura, la idea que de verdad importa. Y el texto usa una palabra que me parece genial para describir el momento que estamos viviendo ahora mismo: Selah. Es un término que significa algo así como una pausa, un momento para respirar y reflexionar. Y es que estamos justo ahí, ¿no? En un limbo entre el mundo como era antes de la IA y el que será después. Y en esta pausa tenemos que decidir qué hacemos con estas trompetas digitales. Porque el peligro es real. Si no lo pensamos bien, corremos el riesgo de ahogarnos en un mar de información, en pura confusión. Ahora, vamos al lado oscuro de la historia. ¿Qué pasa cuando la trompeta suena tan, pero tan fuerte que ya no se distingue la música? Cuando el volumen tapa el mensaje. Bueno, ahí es cuando entramos en lo que el texto llama el caos del ruido. Un estado de confusión absoluta. El primer tipo de caos es quizás el más sutil. Lo llaman el ruido convincente. Se refiere a esas frases que suenan espectaculares, súper profundas, pero que si uno rasca un poquito se da cuenta de que no hay nada detrás. Están huecas, no vienen de una experiencia real, nadie se hace responsable de ellas. Es como dice aquí, el eco de millones de voces, pero sin el peso de ninguna, pura apariencia. Luego viene el segundo caos, la confusión de voces. Aquí es donde la línea entre las palabras humanas y las que genera la máquina se empieza a borrar. Y surge la pregunta, a ver, ¿dónde termina el pensamiento propio y dónde empieza el de la máquina? ¿Es una idea original o es una mezcla de miles de fuentes que a lo mejor son incompatibles? Se vuelve casi imposible saber quién está hablando realmente. Y con esto llegamos al tercer caos, que es probablemente el más peligroso de todos, la delegación del criterio. Esto pasa cuando se cruza una línea muy importante. Cuando dejamos de ver a la IA como lo que es, una herramienta, y empezamos a tratarla como un oráculo. Le entregamos nuestro poder de decidir, de juzgar. O sea, estamos tercerizando una parte fundamental de lo que nos hace humanos a un modelo estadístico. Es muy fuerte si lo pensamos. Entonces, si nos fijamos, estos tres tipos de caos nacen del mismo error de base, un error fundamental: confundir el instrumento que genera el lenguaje con la fuente real del significado. Es como pensar que la trompeta es el músico. Y no, la trompeta solo reproduce lo que el músico le sopla. Ok, entonces tenemos el caos. ¿Y cómo reaccionamos frente a esto? Pues a menudo con impulsos que parecen tener sentido al principio, pero que, como vamos a ver ahora, terminan siendo intentos fallidos, no solucionan el problema de raíz. El análisis identifica tres de estas respuestas típicas que no funcionan. Primero, tratar a la IA como un profeta infalible, o sea, la adoración ciega, que solo lleva a la dependencia y a la frustración cuando se equivoca. El segundo es el otro extremo:
demonizar la trompeta. Es el rechazo total que nos hace perder todos los beneficios que sí podría tener. Y la tercera es jugar con fuego, es decir, usar la herramienta sin reglas, sin límites, sin pararse a pensar un segundo lo que se está haciendo. Entonces, si esas son las respuestas fallidas, ¿cuál es la buena? La solución que propone el texto es muy poderosa. La idea no es destruir la tecnología, sino usarla para construir nuestra propia protección. Se trata de construir lo que el texto llama un arca. Pero ojo, que la palabra arca no nos confunda. No estamos hablando de construir algo físico. El arca es una metáfora para un marco de trabajo, un sistema de límites que diseñamos nosotros conscientemente para poder navegar este nuevo mundo de forma segura. Es básicamente nuestro propio método de contención para no terminar ahogados en el diluvio de información. ¿Y cómo se construye esta arca? El texto propone 3 pasos muy concretos. El primero, nombrar su rol. Esto significa ponerle una etiqueta clara. Eso es un instrumento, no una fuente de verdad. Segundo paso, establecer límites. Decidir de antemano qué cosas jamás le vamos a delegar. Decisiones éticas, preguntas de sentido personal, esas son nuestras, no de la máquina. Y el tercer paso, que es vital, diseñar rituales de pausa. Cuando la IA nos da una respuesta que parece genial, pausa. Hay que crear el hábito de detenerse y preguntarse, ok, ¿qué de esto necesito verificar? Muy bien, ya tenemos el arca, que es la estructura externa. Pero con eso no alcanza, falta el componente interno. Y aquí el texto introduce otro concepto clave, el testigo interior o testigo fiel. El testigo fiel es esa parte de nuestra conciencia que es capaz de observarse a sí misma. Es esa voz interna que puede dar un paso atrás y mirar, con claridad y sin juzgar, cómo estamos usando la herramienta. Es la que se da cuenta si estamos buscando confirmación ciega o si estamos a punto de ceder una decisión importante. Es un observador interno. Y lo interesante es que este testigo opera en 2 niveles. Por un lado está el testigo interno, que es la autoconciencia de cada persona. Pero también hay un testigo externo, que está en el sistema mismo. ¿Cómo? A través de un diseño ético, de interfaces que aclaren los límites del modelo y de una educación pública sólida sobre qué es y qué no es la IA. Y con esto, juntamos todas las piezas. ¿Qué pasa cuando combinamos la estructura protectora del arca por fuera con la conciencia atenta del testigo por dentro? Bueno, según el texto, nos movemos hacia un nuevo estado, un estado de claridad que denomina con la palabra Shalom. Y hay que aclarar algo, Shalom aquí no significa un paraíso perfecto, se refiere a una relación sana, equilibrada. La clave es que se deja de ser un receptor pasivo para convertirse en un coautor activo, donde el juicio humano siempre tiene la última palabra. Es, por fin, un escenario donde la herramienta sirve al propósito humano, y no al revés. Lo que nos deja esta idea central que resume todo el análisis a la perfección. La trompeta sirve al verbo cuando no pretende ser el verbo. Es decir, la herramienta es increíblemente útil, siempre y cuando recordemos que es solo eso, una herramienta. La trompeta puede amplificar el mensaje, pero nunca, jamás, es la fuente de ese mensaje. Y esto nos deja con una última reflexión. Con todo esto en mente, vale la pena preguntarse, en el uso diario de estas tecnologías, ¿qué se está construyendo? ¿Se están construyendo arcas para navegar con claridad o simplemente se están añadiendo más trompetas que solo amplifican el ruido del mundo?